Bueno, vamos a hacer una pausa, Cari, amigos televidentes, y lo vamos a hacer con una imagen de la cuenca antigua. Qué hermosa imagen. En realidad, digo yo, hay que verla con detalle, ¿no? Claro. Estamos viéndola con detalle. La bajada del Centenario en Cuenca, que proclamó su independencia un 13 de noviembre de 1820 en el marco de los movimientos de independencia de la Real Audiencia de Quito. Un siglo después, de 1920, la ciudad organizó grandes festejos cívicos. Foto de 1924. Memorias. Ahí vemos el río Tomebamba, ¿no? Ahí vemos el río Tomebamba, allí aún se conservan las casas en el barrio, obviamente. Esas casas que son patrimoniales. Que son patrimoniales. Sí. Pero yo lo que veo es que están, en ese instante de la foto, están construyendo, están poniendo el adoquín que hasta ahora existe, entiendo yo, ¿no? Que hasta ahora en realidad lo mantenemos, y el río Tomebamba. De la historia de nuestra querida Cuenca. Bueno. Con esa foto maravillosa que nos regala el equipo de producción, vamos a la pausa publicitaria. Al regresar vamos a hablar de un tema importante que no podemos dejarlo en realidad de abordar en nuestro país. ¿Qué está pasando contra esta nueva ley, sí, de cambio de género en la cédula para menores de 12 años? ¿Qué dicen, por ejemplo, pues los movimientos pro vida en torno a esto? Estaremos conversando con Hassan Pavón, él es director del Movimiento Nacional Pro Vida, Pro Life Army, para ver cuáles son las determinaciones en torno a esta ley que es compleja. Bien, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. David Anthony, en Cuenca. Nuevo local, Benigno Malo 1060, entre La Mar y Gran Colombia. David Anthony, ropa para hombre. Estamos de vuelta, de regreso con más de Mundo Cuenca a través de la señal nacional de RTV Noticias. Gracias por estar junto a nosotros. Recordarles que nos pueden seguir también en las redes sociales, en nuestro Facebook y también en Instagram. Bueno, vamos a abordar un tema, lo decíamos Fernando, que es delicado, que es complejo, que lo tenemos que abordar desde el tema de los valores y que está sucediendo en nuestro país, para lo que hemos invitado y nos acompaña. Saludamos cordialmente desde Cuenca a Hassan Pavón, él es director del Movimiento Nacional Pro Vida, Pro Life Army. Las organizaciones pro vida, bienvenido Hassan, un gusto, están en contra del cambio de género en la cédula para menores de 12 años. ¿Qué ha implicado esta ratificación? Un momento fue la Asamblea, ahora la Corte también. ¿Y qué podría cambiar, digo yo, con esta nueva ley? Porque es una nueva ley que se está aplicando para, sobre todo, las familias y los niños. Un menor de 12 años está en capacidad de decidir su género. Con esto empezamos, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Claro, la sentencia dictada por la Corte Constitucional deja mucho de qué decir, deja mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque un menor de edad no tiene la capacidad motriz para decidir si debe cambiarse el sexo o no. Porque un día quiere hacer una cosa, mañana quiere hacer otra cosa. Entonces, hay que ver la raíz en sí del problema. Hay que hacer estudios psicológicos y psiquiátricos para saber por qué surgió esto, por qué se da. Un que haya jugado con muñecas, o sea, pues el día de hoy, los tacos de la mamá, no quiere decir que ese niño sea homosexual o una niña sea lesbiana. No tiene nada que ver. Los niños no tienen todavía este desarrollo para decir que el día de hoy soy homosexual o no soy lesbiana. Aparte de eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros, las organizaciones providas? Que recapaciten estos jueces de esta Corte Constitucional, porque ellos también son padres de familia, algunos serán tíos, incluso otros serán hasta abuelos. ¿Qué va a suceder el día en que esas personas les digan, ¿sabes qué? Me quiero cambiar de sexo. Ahí se va a caer. Va a ser todo lo contrario. Entonces, esto es muy grave. Y no solamente hay esto de por medio, sino viene atrás de esta sentencia, de esta corte, que los niños se puedan mutilar
la iniciación de la hormonización, sí, que viene de atrás la promoción de las farmacéuticas, los problemas psicológicos, incluso pueden llegar hasta suicidarse estas personas. Ahora, estuve viendo precisamente y algunas organizaciones pro vida están pidiendo al presidente Daniel Noboa que él intervenga y no permita o ordene que el registro civil no proceda con la inscripción en la cédula de identidad de los niños a propósito de esto del cambio de género. Eso es posible. Lo que se ha dicho es el presidente tiene la capacidad de desoír la decisión de la Corte Constitucional y pues de prohibir que esto se dé en el registro civil. Por supuesto que sí, él tiene ese poder porque él es la máxima autoridad dentro de nuestro país. Y él, a través de un veto, como ya lo hizo anteriormente en otros casos de la Corte Constitucional, él tiene ese poder. Lo que pedimos nosotros, que el presidente Daniel Noboa se pronuncie al respecto, porque hasta el momento él no se ha pronunciado. Él siempre dice defender la vida de la familia, los niños ecuatorianos, la niñez, la adolescencia, que lo demuestre realmente si eso es verdad, que le diga no a la Corte Constitucional. Y recordemos, no nos olvidemos también que detrás de la Asamblea Nacional hay un proyecto en camino acerca de la aprobación de lo que es la eutanasia. Entonces, todo lo que viene detrás de esto, la mayor parte lo son por temas políticos, pero además viene detrás lo que es la famosa Agenda 2030. Entonces, es el momento de despertar, de tomar conciencia, porque yo también soy tío, y tengo un sobrino de 5 años, y yo no voy a permitir que estos políticos de turno le vean y le digan a mi sobrino, cámbiate de sexo porque yo lo mando. No es así. Yo como hombre tengo el derecho de protegerle y cuidarle a él, de no dejarle irse por de otro lado. Y si por eso debemos ser perseguidos, todos los que estamos en contra de esto, que lo hagan. No les tenemos miedo, porque deben de recapacitar, de reaccionar, porque detrás de ellos también hay familias de muchos hogares y viceversa. Este es un tema que se podría decir está dentro de la parte médica, de la parte psicológica, de la parte técnica, dejando de lado un poquito lo político, porque ya sabemos cómo actúan los políticos y cómo actúan los gobiernos. Pero usted citaba algunas posibles consecuencias de esta medida, de esta decisión. Pero en la parte médica, ¿qué sustento hay para decir no, esto no se puede? En la parte médica, un psicólogo, un psiquiatra tiene la obligación no solamente de investigar, sino debe estar todo el entorno familiar en sí, ver la raíz del por qué se dio, preguntarle al niño, ¿tú sabes lo que es ser homosexual? ¿Tú sabes lo que es ser lesbiana? Porque muchas personas tienen un mal concepto erróneo acerca de lo que es realmente lo que conlleva la sexualidad en sí. Estos temas no se los puede tocar dentro del ámbito educativo porque está prohibido totalmente por el Ministerio de Educación. Un psicólogo tiene que estar realmente preparado en ámbitos sociales, culturales y políticos, pero principalmente todo el círculo familiar debe de acudir a psicología. Pero ojo, un psicólogo no le puede decir a un niño o a un adolescente, no, sabes que eres homosexual o eres lesbiana y debes iniciar tu camino de transición. No, eso es totalmente erróneo, eso es totalmente falso, porque eso no es un profesional, es un mediocre más de la sociedad en sí. Entonces el psicólogo y el psiquiatra deben estar preparados a hacer una investigación de a fondo, y no solamente su entorno familiar, sino el entorno que está dentro de la escuela o dentro del colegio. ¿Por qué se da esto? ¿Cuáles son las personas que a mí me rodean? Poder hablar con ese joven, poder hablar con ese niño, y de ahí sí, partir de lo demás, poderle ayudar y todo lo demás. El simple hecho de que un niño el día de hoy haya jugado con este y con el otro no quiere decir que sea homosexual o sea lesbiana.
Hassan, yo sí quisiera abordar un poquito más el tema que usted mencionaba de la famosa Agenda 2030 o 2050 ahora que se está ya pues manejando a nivel internacional, a nivel mundial. Con esta agenda se quiere imponer ideologías globales como obligatorias. Estamos en nuestro país, por ejemplo, argumentando, debatiendo temas difíciles y complejos como el que un adolescente de apenas 12 años, cuando antes era 18 en nuestro país, pueda decidir su género, tomando en consideración que la sociedad a nivel mundial está en realidad cayendo, en un abandono completo y sobre todo la familia. Hay que debatir más qué argumentos se tienen que dar desde la familia, cómo se debe empezar también a dialogar con los chicos, qué está pasando con la sociedad a nivel mundial y aquí en nuestro país. Claro, respecto a lo que es la Agenda 2030, quieren abolir con la familia. Ese es su objetivo principal. Acabar con esos valores, esos principios fundamentales, porque lamentablemente todas estas cosas, ideologías de género, eutanasia, aborto, leyes trans para los niños, vienen conjuntamente con esta agenda, porque en casa ya no existe ese amor, ya no existe que mamá y papá hablen con esos hijos, hablen con esos niños, les pregunten cómo les fue, cómo estuvo el día de hoy en tu escuela, cómo te fue en el colegio, qué aprendiste, qué te enseñaron y todo lo demás. Si nosotros realmente volvemos nuevamente a ese entorno familiar, a ese círculo, va a haber realmente grandes cambios, pero lamentablemente no es así. Y detrás de todo esto, por supuesto que hay dinero de por medio. Pero mientras exista la verdad, como siempre, si la verdad nos hará libres, no debemos de tener miedo de mostrar la verdad, todo lo que viene detrás de esto, porque los únicos perjudicados que van a ser nuestros hijos, van a ser nuestros nietos, van a ser nuestros sobrinos, porque nosotros ya vivimos, ya palpamos muchas cosas, pero no debemos de permitir que con nuestros niños no se juega, con nuestros niños no deben de meterse, nuestros niños son de Dios y no están a la venta. A mis hijos los educo yo. Ahora, Hassan, ¿qué le dice usted a aquellos que manifiestan que esto de oponerse a la decisión de la Corte Constitucional es motivado por la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica también ya se ha pronunciado sobre este tema, por un lado, y por otro lado, que al impedir esto, lo que se estaría es restringiendo también derechos fundamentales. ¿Qué les dice usted a esas personas? De hecho, yo también soy católico, pero dentro de esto hay que recordar que esto no se trata ni de ser ni de derechas ni de izquierdas, de que si yo soy católico no lo soy. Se trata de defender fundamentalmente a la familia, los derechos en sí de cualquier persona, porque todos tenemos derecho a vivir, a estudiar, educarnos y todo lo demás. Lo que sí no está permitido, que un político te venga y te diga lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que dejar, o simplemente lo que no debes de ser o no realizar. Por algo existe una formación en valores. Y yo, como único que soy, ante todo, primero siempre está Dios. Y si por esa causa lo quieren perseguirme y todo lo demás, y todos los que formamos parte de Pro Life Fund y todos los que pertenecen a otras organizaciones providas, sean católicos o no lo sean, y estamos dispuestos a dar incluso hasta nuestra propia vida por defender a la familia, principalmente a los niños, que lo hagan. No les tenemos miedo, no hay que demostrarles miedo a estas personas, porque únicamente están de turno. Mañana se irán, vendrán otros, con otros temas, con otras cosas mucho más aberrantes que esta, pero debemos estar preparados, debemos formarnos diariamente en muchas cosas, en muchos ámbitos, porque va a llegar el momento de debatir al frente de estas personas y ahí hay que demostrarles la verdad. Ahí hay que demostrarles de que nosotros no les tenemos miedo. Gracias, Hassan, por estar con nosotros. En realidad es un tema, como le decíamos, complejo. La Corte Constitucional abrió la puerta para que adolescentes desde los 12 años puedan cambiar su género en la cédula, pero bajo condiciones estrictas de evaluación. Es un tema que debemos seguirlo debatiendo porque en realidad el núcleo, la familia puede estar se transformando también y siguiendo otros lineamientos.